Historia de la filosofía, por Franco Restaino, volumen 4, 203, parte octava. La filosofía contemporánea, tomo 2, capítulo 12. Filosofía analítica y post-analítica. Quine, Davidson, Dumet, Rorty. 1067. Rorty, más allá de la filosofía analítica, neopragmatismo y hermenéutica. Ya hemos aludido al hecho de que Rorty empieza a distanciarse de la filosofía analítica en la introducción a The Linguistic Turn de 1967, con un estilo más bien retorcido, bien diferente del que lo distinguirá posteriormente. Con este texto, Rorty saca a la luz las razones del agotamiento interno de la filosofía analítica y trata de entender y sugerir cuáles pueden ser las vías de salida practicables para una filosofía post-analítica y post-filosófica. Ya aquí se utiliza este término. Para las diversas posibilidades que subdivide como orientadas al descubrimiento o descripción, Husserl, Austin, Strawson, o como orientadas a la reforma o propuesta, Heidegger, Wittgenstein y Weizmann, un amigo alumno de Wittgenstein, Rorty se siente inclinado a preferir estas últimas. Estas, en efecto, pueden ayudar a hacer salir la tradición filosófica en general, además de la analítica en particular, de aquella actitud espectorial que la ha caracterizado desde siglos y que la ha llevado a las dificultades actuales. Estas dificultades, escribe Rorty, en un pasaje que preanuncia la dirección de sus sucesivas elaboraciones, solamente existe si se sostiene que la adquisición de conocimiento presupone la presentación de algo inmediatamente dado a la mente, donde la mente es concebida como una especie de ojo inmaterial y donde inmediatamente significa, como mínimo, sin la mediación del lenguaje. Esta explicación espectorial del conocimiento es el punto de mira común de filósofos tan diferentes como Dewey, Hampshire, Sartre, Heidegger, Wittgenstein. Se trata ya del planteamiento con la imagen del espejo, el ojo inmaterial del espectador, que encontramos desarrollado de manera orgánica en la filosofía y el espejo de la naturaleza, de 1979, y que Rorty toma de pensadores como Dewey, Heidegger, Wittgenstein, entre otros, que comparecerán, como veremos, como los números tutelares de la actitud postfilosófica de Rorty en aquella obra. Rorty llega a la composición de la que sin duda es su obra principal, a través de una continua lectura y relectura de algunos autores clave como Heidegger. Sobre las posiciones de Rorty no son siempre unívocas y aparecen a menudo acentos críticos y acusaciones de estar aún dentro de la metafísica que el mismo Heidegger pretende superar. Dewey, sobre este juicio a Rorty, y se hace progresivamente más positivo, también porque respecto a Heidegger y Wittgenstein, Dewey subraya la esencialidad del compromiso reformista del intelectual crítico. El último, Wittgenstein, de este subraya la actitud satírica ante la tradición filosófica occidental, además de ante la filosofía analítica de orientación lógico-positivística. A ellos se añaden, pero con una presencia menos continua, autores como Sartre, Derrida, Foucault y por último Gadamer, que desempeña, en cambio, un papel esencial en el periodo más cercano a la composición de la obra. Un autor americano que tiene un papel igualmente esencial en el pensamiento de Rorty de estos años es Kuhn, cuya teoría de los periodos normales y revolucionarios en las ciencias, expuesta en la estructura de las revoluciones científicas de 1962, es utilizado explícitamente en la delineación histórico-filosófica que caracteriza algunas partes fundamentales de la obra de Rorty. El marco histórico-filosófico, dentro del cual Rorty propone sus tesis post-analíticas y post-filosóficas, es resumido por el propio autor al principio de la obra, y recalca en parte interpretaciones análogas a las avanzadas por autores como Dewey y sobre todo por Heidegger. Rorty señala los orígenes y los caracteres, apriorismo, representacionismo, objetivismo, dualismo, de la tradición filosófica analítica, y en la fenomenología la considera como la filosofía normal en el sentido kuhniano de oficial y compartida por los círculos académicos. A ella contrapone la filosofía revolucionaria anticipada por algunos irregulares antiacadémicos, Nietzsche, James y otros irracionalistas
y propuesta en nuestro siglo sobre todo por tres pensadores, cada uno de los cuales ha tenido un pasado personal normal, a saber, Dewey, Heidegger, Wittgenstein. Rorty es a menudo eficaz en su dibujo de cuadros históricos teóricos. Por ejemplo, cuando al principio de la obra encuentra en Descartes, Locke y Kant a los iniciadores de la filosofía normal, convertida en nuestro siglo en la epistemología. Debemos al siglo XVII y en particular a Locke la noción de una teoría del conocimiento, basada en la comprensión de los procesos mentales. Debemos al mismo tiempo y en particular a Descartes la noción de mente como entidad separada en la cual se efectúan los procesos. Debemos también al siglo XVIII y en particular a Kant la noción de la filosofía como tribunal de la razón pura, que confirma o rechaza las pretensiones de la cultura restante. Pero esta noción kantiana presuponía el asentimiento general a las nociones lockeanas de los procesos mentales y a las cartesianas de la sustancia mental. Según Rorty, la mayor responsabilidad por haber institucionalizado este tipo de filosofía, a la cual por ejemplo se oponía Hegel, que ha resultado perdedor en la historia de la filosofía moderna, y por haberla transformado en epistemología o filosofía fundacional, hay que atribuirla a los neokantianos alemanes. La concepción de la filosofía como una disciplina fundacional que funda las pretensiones del conocimiento fue consolidada por los escritos de los neokantianos. Ocasionales pretensiones contra este modo de concebir la cultura como necesidad de fundación y contra las pretensiones de una teoría del conocimiento que quiere satisfacer esta tarea. Por ejemplo, por parte de Nietzsche y de William James. Pasaron del todo inobservados. Hubo, entre finales del siglo pasado y principios de este, una oleada anti-epistemológica y antifundacional representada por algunos filósofos, poetas y novelistas. Pero la reacción epistemológica no se hizo esperar y fue promovida autorialmente por algunos filósofos, en particular Russell y Husserl, que se propusieron mantener la filosofía rigurosa y científica. La filosofía analítica iniciada por Russell y la fenomenología iniciada por Husserl constituyen en nuestro siglo las formas de la filosofía fundacional o epistemológica. Es un tipo de filosofía que se aísla cada vez más, que se hace cada vez más académica, que rehúye afrontar los problemas de los hombres. Expresión deweyana muy cara a Rorty. Es sobre este fondo, sugiere Rorty, que debemos mirar la obra de los tres filósofos más importantes de este siglo, Wittgenstein, Heidegger y Dewey. Cada uno de ellos, de joven, buscó una nueva vía fundacional para la filosofía, y solamente abandonando estos intentos encontró la vía justa, la que lleva fuera de la filosofía fundacional y epistemológica. Cada uno de los tres, en sus obras sucesivas, se liberó de la concepción kantiana de la filosofía como fundante y dedicó su propio tiempo a ponernos en guardia contra aquellas tentaciones a las cuales ellos mismos habían cedido. Utilizando luego parejas de conceptos que aparecen frecuentemente en la obra para indicar respectivamente el momento normal o fundacional y el revolucionario o antifundacional. Rorty describe así la contribución de los tres grandes. Su obra posterior es terapéutica, fundacional, edificante más que sistemática, inclinada a hacer reflexionar al lector sobre los motivos que tiene para filosofar, más que a presentarle un nuevo programa filosófico. Los tres abandonan la tradición iniciada por Descartes, Locke y Kant, y continuada en nuestro siglo por las filosofías inauguradas por Russell y Husserl. Abandonan, dejan de lado, observa Rorty, más que argumentan contra. En efecto, se han comportado como los filósofos del siglo XVII frente a la problemática escolástica. Han tomado nota del agotamiento de aquella tradición, han dejado de lado la epistemología y la metafísica como disciplinas posibles. Han llegado a afirmar la posibilidad de una cultura post-kantiana, es decir, post-epistemológica. También la obra de Rorty quiere ser terapéutica, en lugar de constructiva. Quiere demostrar el agotamiento interno de la tradición epistemológica del siglo XX, y para hacerlo utilizará buena parte de las críticas procedentes del interior de aquella misma tradición. Quine, Sellars, Davidson, Ryle, Putnam, Kuhn y otros. El énfasis en el lenguaje, propio de esas críticas, es debido a la naturaleza específica de la filosofía analítica del siglo XX. Es una variante ulterior de la filosofía kantiana.
una variante caracterizada principalmente por considerar la representación como lingüística más que mental, y por lo tanto la filosofía del lenguaje como disciplina que exhibe los fundamentos del conocimiento, en lugar de la crítica trascendental o de la psicología. El libro, afirma Rorty, tiene poco que añadir a esas críticas, procedentes, como decía, del interior de la tradición analítica y de quien ha salido de ella, los tres grandes, y tiene, si acaso, una moral historicista, en cuanto situará en una perspectiva historicista las nociones de mente, conocimiento y filosofía, que comparten Descartes, Locke y Kant, al convertir en fundacional la tradición filosófica moderna. El libro, pues, en sus finalidades terapéuticas y edificantes, para este último concepto Rorty ha recurrido al término alemán Bildung, quiere proponer una alternativa a la tradición filosófica y analítica, no presentando una nueva filosofía, sino indicando el camino de salida de aquella tradición y para hacer algo diferente. Para indicar el camino, Rorty se sirve sobre todo de las posiciones de Kuhn y de las de Gadamer. Si la tradición filosófica es el momento de lo normal, la salida de esta es el momento de lo anormal, de lo revolucionario. La hermenéutica, en el sentido que le ha dado Gadamer, nos ayuda a distanciarnos de la tradición filosófica fundacional, a dejar de considerar el filosofar necesariamente como la búsqueda de alguna verdad y a hacer otra cosa. Por ejemplo, participando en una conversación en vez de contribuir a una búsqueda. Quizás decir cosas no quiere siempre decir cómo son las cosas. Sabiduría práctica, la fronosis aristotélica y conversación son los motivos que se repiten en las últimas páginas de la obra para describir el tipo de actividad posfilosófica que les resta a los intelectuales que intentan dejar de buscar la verdad y salir de la tradición filosófica, epistemología fundacional. Rorty, obviamente, no tiene consejos o recetas que dar sobre este momento de la conversación y de la sabiduría práctica, que considera como el contexto natural de una actividad y una práctica posfilosófica. Recomienda solamente un compromiso en cierto modo normal para el intelectual posfilósofo. El único punto sobre el cual quisiera insistir es que el compromiso moral de los filósofos debería ser el de continuar la conversación de Occidente, más que insistir en mantener un puesto en el interior de aquella conversación para los problemas tradicionales de la filosofía moderna.